y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Yo ahí vi al pelele de Maduro, porque ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país. El presidente Bukele hace pedazos al pelele de Maduro, dándole la épica arrastrada del año, dejándolo en ridículo a nivel mundial. Veamos esta épica huevada hasta el final. Presidente, buenas tardes. Como usted decía al inicio, han pasado varias cosas y por eso tengo 3 preguntas puntuales. Uno, ¿qué responde a Maduro, que dijo que la historia lo iba a alcanzar y que lo iba a dejar como el pelele de Estados Unidos y que se estaba pegando a la agenda de los Estados Unidos? 2, si me confirma si va a China. Si es así, ¿cuándo y cuál sería el objetivo de la visita? Y también me gustaría saber si reconoce usted el triunfo de Evo Morales en Bolivia por las condiciones en las que se dio el recuento de votos. Bien, en el caso de Maduro yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo. Dijo: de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que de la historia no me salve y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor, y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien, pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba a carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando
uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro, porque ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro, e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámenle de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, 1 año y 1 año adicional únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. En el caso de El Salvador, nosotros lo que tenemos es un gobierno que trabaja para su pueblo. Cuando yo fui a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a Nueva York, y salí de mi reunión con el presidente Trump, estaba afuera un grupo de salvadoreños tepecianos, del otro lado de la calle, la policía no los dejaba pasar. Entonces yo crucé la calle, me salté la barda y me empecé a saludarlos a ellos. Y me dijeron, presidente, necesitamos ayuda. En unos meses nos van a sacar, nos van a deportar. Y aunque nos quedemos y no nos logren deportar, no vamos a tener permiso para trabajar. Uno me decía, yo tengo una hipoteca de mi casa, ¿cómo voy a hacer para pagarla? Uno me decía, yo tengo un negocio, ¿cómo voy a hacer? Lo tengo que vender. Y no tengo tiempo para vender, lo voy a tener que rematar. Otro me decía, en mi trabajo es mejor que me vaya porque mi permiso de trabajo se termina en diciembre. Y entonces nosotros, todo el mundo decía que era imposible, que no se podía. Yo incluso, para ser sincero, pensé que iba a ser, si no imposible, porque nada es imposible para Dios, pero muy, muy difícil. Empezamos a trabajar y logramos, llámenlo como lo llamen, que se extendiera 1 año hasta el 4 de enero del 2021 y además 1 año adicional para los salvadoreños, en el peor de los casos que se perdieran los juicios. Yo digo, hombre, gracias a Dios se logró eso. Gracias a Dios se recuperó la ayuda de los Estados Unidos. Gracias a Dios bajaron la alerta de viaje para que puedan venir turistas a El Salvador, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que toman de referencia la alerta de Estados Unidos. Y entonces, nuestros 3 millones de compatriotas en Estados Unidos sé que lo agradecen. Los millones de salvadoreños que reciben remesas sé que lo agradecen. Y todos los demás, lo agradezcan o no, deben de entender que es vital para nuestra economía. Si Estados Unidos nos pusiera aranceles mañana y dijera, bueno, así como le pusieron a China y le pusieran 25% de aranceles, perdemos 80,000 empleos en una tarde. ¿Y qué pasa con esas 80,000 familias?
Entonces, lo que tenemos en El Salvador es un gobierno que trabaja por los salvadoreños. Y por eso necesitamos fortalecer, y lo hemos hecho, y le hemos dado vuelta a 180 grados a las relaciones con Estados Unidos, pero no solo hemos fortalecido las relaciones con Estados Unidos, hemos fortalecido las relaciones con México. México ya nos dio, dijeron que eran 30, pero nos enviaron 31 millones de dólares para el proyecto Sembrando Vida. Ya estamos negociando otro compacto de ayuda para continuar el proyecto Sembrando Vida de México. Hemos fortalecido las relaciones con México. He ido ya en 2 ocasiones oficialmente a reunirme con el presidente de México. Me he reunido otras veces con el canciller Ebrard aquí en El Salvador, incluso cuando lanzamos el programa. Hemos fortalecido relaciones con países, por ejemplo con Colombia, que tiene varias empresas aquí en El Salvador. La Unión Europea había cancelado la ayuda a El Salvador. Y aquí vino la representante de la Unión Europea a decirlo en una conferencia que tuvimos ahí en el Salón de Honor. Y ella dijo, la cancelamos porque en el gobierno de Mauricio Funes transfirieron fondos de la cooperación europea para la partida secreta del expresidente y ya sabemos para qué usaron el dinero de la partida secreta. Entonces ellos nos dieron la salvedad que éramos un nuevo gobierno y nos dijeron, hagamos una cosa, si ustedes se comprometen a no utilizar fondos de la cooperación para la partida secreta, nosotros reanudamos la cooperación. Y nosotros dijimos, no solo vamos a hacer eso, aparte de hacer eso, vamos a cumplir una promesa que le hicimos a los salvadoreños de que vamos a eliminar la partida secreta. Y se puso tan contenta la representante de la Unión Europea ahí en la conferencia de prensa que frente a todos los medios, frente de ustedes dijo, no puedo creer lo que estoy escuchando, pero ya que estoy escuchando eso, ahorita me comprometo con 23 millones de euros adicionales para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. Sacado el Plan Control Territorial va a tener el dinero que habíamos asignado, más los 91 millones, si lo aprueba la Asamblea Legislativa, más 22 millones de euros que nos va a dar la cooperación de la Unión Europea, más toda la demás cooperación que está viniendo de Europa. Ahorita estuvo la canciller con el embajador de la Unión Europea precisamente haciendo un programa contra el maltrato y el abuso contra los niños y las niñas, financiado por la Unión Europea, y vienen otros proyectos también financiados por la Unión Europea, gracias a que quitamos esa corrupción que la Unión Europea descubrió, que se habían ocupado sus dineros para transferirlos a la partida secreta. En el caso de China, nosotros todavía no tenemos un viaje confirmado, no hemos confirmado viajes a China. Sin embargo, creo que ha sido una relación que ha ido evolucionando. Empezó muy mal, realmente, por lo que ustedes ya conocen de qué pasó en la administración anterior, en la campaña, etcétera. Pero es una relación que ha ido en evolución. Todavía no tengo noticias sobre eso. Vamos a esperar que continúen, estamos en conversaciones con ellos y pues cuando tengamos algo en concreto lo vamos a comunicar. Y Bolivia, sí. Bien, nosotros, cuando El Salvador debe tratar de no meterse en asuntos de otros países, al menos que sea demasiado necesario. Es decir, urgente. Se empezaron a ver, por ejemplo, cuando recuerdan hondureños que estaban siendo asesinados por el gobierno, nosotros nos pronunciamos inmediatamente. Ahorita la situación se ha calmado, entiendo que van a elecciones y pues serán los hondureños los que van a elegir al presidente. Si se diera un caso como el que se da en Venezuela, por ejemplo, pues nosotros evaluaríamos hacer un desconocimiento como lo hemos hecho con Venezuela. Ustedes saben, por ejemplo, que no tenemos buenas relaciones con Nicaragua, pero no hemos llegado a hacer un desconocimiento porque el país debe de tratar las mejores relaciones posibles, sobre todo con países en los que nos unen tantas cosas, como el caso de Honduras, comercio, frontera, etcétera. Y el caso de Nicaragua, pues, aunque no somos amigos del régimen de Ortega, pues tampoco queremos llegar a un desconocimiento, porque hay demasiadas cosas en juego y lo que debemos de tratar es que las relaciones sean lo mejor posible dentro de la diplomacia. Cuando ya no se puede, cuando ya se rompe, como el caso de Venezuela, pues se rompe. En el caso de Bolivia, yo personalmente me sentí consternado por lo que sucedió y los reclamos del pueblo. Yo siempre trato de estar a favor del pueblo, sea de derecha o de izquierda, el gobierno me da igual. En el caso de Chile, por ejemplo, yo siempre trato de estar con el pueblo. Si el pueblo está reclamando, pues nosotros estamos con el pueblo. De eso a desconocer al presidente pues, es diferente, porque el presidente fue elegido democráticamente, nadie lo... Bueno, de hecho la que estaba en el gobierno era la Michelle Bachelet y ella le entregó el poder a Piñera. Es decir, nadie puede
discutir que si estaba que si llegó al gobierno de manera democrática o no. Ahora, las aspiraciones de quién tenemos que estar nosotros de lado, bueno, las del pueblo chileno. Pero tenemos que mantener relaciones cordiales y diplomáticas con el gobierno de Chile, que es el gobierno que está. Igual con Bolivia. A pesar de que no nos pareció algunas cosas de las que pasaron el día de las elecciones, no hay un elemento fuerte para poder desconocer un gobierno que ahí está. Vino incluso Evo a nuestra toma de posesión, conversé con él, primera vez en mi vida que conversaba con él, hablamos de algunos proyectos que podemos hacer en conjunto. Me duele lo que está pasando en Bolivia, lo veo, lo estamos observando, vamos a ver si escala, pero hoy por hoy no podemos desconocer al presidente de Bolivia, no le conviene a El Salvador estar en una ola de desconocimiento, solo va a pasar en casos extremos, como el que tenemos ahí en Venezuela, y pues si se diera otro caso extremo, inclusive aquí en la región o en la vecindad, digamos, del SICA, pues igual lo haríamos, pero sería el último recurso. Antes de eso, pues, pudiéramos hacer una condena pública, dar una conferencia de prensa, hacer algo menor, digamos, más suave que expulsar a los diplomáticos y desconocer a un gobierno. Y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherencia, yo la acepto, yo la tuve, pero ya no la tenemos, gracias a Dios. Incoherencia de desconocer un régimen y permitir una sede diplomática con inmunidad y con todas las prestaciones y privilegios que tiene una sede diplomática. La coherencia es, si se desconoce el régimen, pues hay que expulsar a sus diplomáticos. Ellos, en represalia y en reciprocidad, como dicen ellos, expulsaron a nuestros diplomáticos. Pero como nosotros desde el inicio desconocimos el régimen, nunca nombramos funcionarios para la Embajada de Venezuela. De hecho, el 100% de funcionarios de la Embajada de Venezuela fueron nombrados por la administración de Sánchez Serén, los amigos de Nicolás Maduro. Es decir, que Nicolás Maduro, en su intento de reciprocidad, como dice él, expulsó a sus amigos. Tanto que yo no sabía quién era el embajador y pregunté, bueno, ¿quién es el embajador? Y me pasan la ficha. El embajador, FMLN totalmente, estudió en Moscú, en el tiempo de la Unión Soviética, ni siquiera en el tiempo de Rusia, en el tiempo de la Unión Soviética, unos años después de la crisis de misiles de Cuba. Fue embajador en Cuba desde el 2009, cuando entró el gobierno de Mauricio Funes. Ahora era embajador desde el gobierno de Salvador Sánchez Serén en Venezuela, y obviamente escogían muy bien a sus mejores cuadros para enviar a Cuba y a Venezuela. Y bueno, pues ahora su compañero y amigo y camarada Nicolás Maduro lo acaba de expulsar del país y le dio 48 horas, ¿verdad? Que eso fuera rápido. Entonces, yo creo que es un acto de coherencia. Sí acepto que debimos de hacerlo antes y hago un llamado a los demás países que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro, pero que aún tienen sus sedes diplomáticas con todos los privilegios que eso les da, pues que hagan ese acto de coherencia y que expulsen a esa sede diplomática de un régimen que ya desconocen. Nosotros no vamos a tener representación diplomática en Venezuela porque el régimen de Maduro controla el territorio venezolano. Pero vamos a tener la embajada de Venezuela aquí en El Salvador, de los delegados del presidente encargado Juan Guaidó, y nosotros nuestra relación la vamos a manejar directamente desde Cancillería. Ahí ahorramos unos dólares también. En el caso de la resolución de la Cámara de lo Penal, pues yo creo que cualquier salvadoreño, cualquiera, y aquí lo bonito de esto es que no hay que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni de atrás, ni de adelante, ni hombre, ni mujer, ni adulto, ni joven, no importa, aquí, padre o no padre, madre, no madre, es decir, no importa, aquí creo que todos debemos de estar de acuerdo y aquí no debe haber discusión, digo yo, pues porque sería absurdo tenerla, en que tocar a una niña en sus genitales es un delito, por Dios. O sea, ¿cómo es posible? Ojo con el precedente, no solo no se le está haciendo justicia a la víctima, y no solo se está haciendo una aberrante resolución que solo puede causar el asco del mundo, sino que además estamos sentando un presidente peligrosísimo, porque cualquier persona no se puede decir, bueno,
entonces yo puedo ir a tocar a una niña y no me van a hacer nada porque en El Salvador no es delito. Por Dios, eso no puede, por supuesto que es delito. Y cualquiera que lo haga lo vamos a llevar tras las rejas. Ahora bien, lastimosamente la Cámara de lo Penal dieron una resolución aberrante, totalmente alejada de cualquier derecho, no solo el derecho nacional, sino los convenios internacionales que hemos firmado y la simple lógica jurídica. Y ni siquiera, ojo, nosotros no estamos diciendo que el magistrado es culpable o inocente, porque yo no lo sé, no he visto las pruebas. Pero él tenía que ir a un juicio y tenía que probar si eran inocentes o culpables, y si era culpable tenía que ir a la cárcel. El problema de los magistrados es que los magistrados no han dicho que el otro magistrado era inocente, sino que lo que han dicho es que no es delito. Es decir, ni siquiera se pudo probar si era culpable. Simplemente dijeron, no es delito. Entonces, ¿qué es? Una falta. Hombre, ese debería ser de los delitos más graves. No puede considerarse una falta. Y alguien dice, no, pero es que dice la Cámara, al que le toca hacer la legislación es a la Asamblea Legislativa. Claro que la Asamblea puede endurecer las penas, pero hay suficiente legislación en El Salvador y en los convenios internacionales, que además los tratados internacionales son ley de la República, e incluso cuando hay contradicción entre el tratado y la ley, prevalece el tratado, dice nuestra Constitución. Y vinieron los magistrados de una manera aberrante. Además, hay jurisprudencia anterior. Nosotros mismos vimos cómo a otro ciudadano, ahí estaba en la tiendona y tocó a una niña y fue enviado a la cárcel. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Está bien que lo manden a la cárcel, además, hay que se refunda. Pero ¿por qué a él, al ciudadano pobre, si lo mandan a la cárcel, que yo estoy de acuerdo que lo manden a la cárcel y de nuevo que se refunda, por si queda la duda? Pero, ¿por qué al otro, al poderoso, al magistrado, al que está igual que ellos, al compañero de ellos? No, ese ni siquiera es delito. O sea, ni siquiera vamos a ver en juicio si lo hizo o no lo hizo, porque no es ni siquiera un delito. Entonces, ¿cómo es que el otro está en la cárcel? O sea, sí es delito. Hay jurisprudencia que es delito. Y entonces yo me manifesté con toda la fuerza que pude manifestarme. Al igual, ojo, no solo me manifesté yo, se ha manifestado la sociedad entera. Creo que el repudio es nacional. No es del presidente, es nacional. Yo soy uno de tantos. Y ellos vienen y sacan un comunicado donde en el mismo comunicado hablan de garantías procesales, de presunción de inocencia, de liberación, del proceso, del Estado de Derecho, y ultra garantistas en el caso del magistrado. Y a la par me condenan a mí sin juicio. Y dicen, el presidente en una clara violación e intromisión de poder. Espérenme, ¿y no eran ustedes los que hablan de que debe haber un juicio, de que debe haber presunción de inocencia, de que debe haber debido proceso? Es decir, con los violadores son garantistas, pero con los que le reclaman porque sean garantistas y que sienten esos precedentes nefastos para nuestro país, ahí sí ahí no hay debido proceso, ahí no hay juicio, inmediatamente emitieron un juicio de valor y me condenan, y al vicepresidente también. Y dicen que nosotros hemos hecho una intromisión clara en el órgano judicial. Ya quisiera poder ir a hacer la resolución y poder condenar a quien haya tocado los genitales de una niña, pero no tengo esos poderes. Entonces me pronuncio como ciudadano, como persona, como ser humano, como padre, como esposo y como presidente. A ellos no les gustó, lo siento mucho. Pero creo que el repudio no lo tienen solo de mí, sino que lo tienen de todos los salvadoreños. Porque no hay un salvadoreño decente que no va a estar en contra de esa resolución aberrante emitida por los magistrados de la